Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframundo por Juanma Florian. Locución Lobo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. Nuestro director ha abierto el manual para que todos podamos entrar y sobrevivir a la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Pero antes de empezar, hagamos el trato de siempre. Si estás caminando, vas en tu motocicleta, en carro particular o transporte público, súbele ese equipo de audio. Y si estás en tu casa, apaga todas las luces y alístate a escuchar esta gran historia. Hoy, ¿cómo sobrevivir al apocalipsis? Comencemos. Bienvenidos a esta tercera temporada. Muy buenas noches a toda Latinoamérica y todos los habla hispana o de lenguas romances. Buenas noches. Hoy en la Hora del Lobo vamos a estar con un tema impresionante. Pero antes de empezar quiero dedicar este programa a Francisco Sánchez, que siempre es un asiduo seguidor de todo nuestro trabajo aquí en la mesa de investigaciones de nuestra radiomotera, de nuestra carretera paranormal. No olviden que Radiomotera también tiene su canal de YouTube, Radiomotera. Y también le doy un agradecimiento a todas las personas que se están suscribiendo, que están suscritas y se van a suscribir en Lobo Templario AC en YouTube y todas las redes sociales. Esta noche vamos a tener un tema increíble. Vamos a hablar sobre cómo sobrevivir a un apocalipsis independiente de cuál sea. Llámese catástrofe natural, llámese esteroide, llámese guerra nuclear, llámese invasión extraterrestre, llámese apocalipsis zombie, lo que sea. Por lo menos vamos a tener un panorama básico de cómo hacer a nivel general cosas básicas para poder estar preparados bajo cualquier eventualidad. Asimismo, vamos a ver una serie de puntos que son importantes cada vez que vayamos, como estamos acostumbrados en la Hora del Lobo, que cada vez vamos profundizando más y más y nos vamos ingresando más a esta madriguera, a este agujero de conejo. Vamos a empezar por lo más suave y después vamos a entrar a hablar cosas mucho más profundas, mucho más delicadas y mucho más fuertes en el momento que una eventualidad de esta ojalá jamás suceda, pero si llega a pasar, por lo menos tener en claro qué hacer y cómo hacerlo. Y esto tal vez sea uno de los programas más importantes. Digamos que para muchos no puede ser el más interesante, pero sí es uno de los programas más importantes, porque gracias a los medios controlados por la élite
nos han hecho ver que esto es muy light, que esto es muy suave, que esto es muy normalito, que esto no pasa, pero realmente sí sucede, sí puede suceder, sí es totalmente plausible. Y si no estamos en una sintonía de por lo menos haber hecho este ejercicio, y es lo que yo les pido esta noche, ojalá, si todos escucharon, si están en familia escuchando esto, por lo menos con su pareja, con sus padres, a esta hora los niños están durmiendo, pero si lo están escuchando al otro día, en el canal de YouTube de Lobo Templario AC, en el podcast que se sube todos los miércoles, de verdad, que no esperemos a que esto suceda. Hagámoslo en la hora del desayuno, en la hora del almuerzo, en la hora de la cena. Hagámoslo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros mejores amigos, sobre todo con nuestros familiares. De que pongamos este tema y que por lo menos toquemos alguno de los puntos que vamos a tocar acá para que estemos preparados bajo cualquier circunstancia en una eventualidad como las que vamos a plantear esta noche y como los puntos que tendremos que tener en cuenta esta noche. No demos espera y sí compartamos este programa, porque así como nunca puede pasar, puede que esto suceda mañana mismo. Entonces, no lo dudemos, compartámoslo. Y sin más dilación, comencemos, empecémoslo a hablar, empecémoslo a evaluar. ¿Qué hacer? ¿Y qué es un apocalipsis? ¿O por qué está hoy día tanto en el verbo de todas las personas? Que sobre todo está en los despiertos a raíz de todas estas situaciones que hemos estado viendo. Y si ustedes lo evalúan, y dentro de los programas que hemos hecho en este 2023, que empezamos haciendo un recorrido por lo que no se habló en el 2022, después de lo que fue también hablar sobre lo que se viene para el 2023, sobre la Agenda 2030, y después que rematamos también con el trabajo que hicimos de investigación mostrando cómo esta Agenda 2030 se conecta perfectamente con el proyecto Bluebeam. Y adicionalmente que hicimos un programa que gustó bastante, y de antemano les agradezco a todo el mundo que les haya gustado que traigamos invitados, que lo hicimos con el doctor Alonso, el psicólogo, sobre hablando de las redes sociales. Todo esto está conectado, no crean, no está nada desconectado, ya que las redes sociales han sido la herramienta de adoctrinamiento más fuerte que tiene hoy día la élite, y estas son las mismas que nos hacen que nos dormamos y que no estemos pendientes o que no le demos los puntos ni la relevancia a noticias reales y a las situaciones que se puedan presentar, y sobre todo a las soluciones que cada uno en nuestros hogares, en nuestros grupos sociales podamos empezar a expresar, o por lo menos tenerlas en cuenta, que es el caso que estamos hablando esta noche, que es qué hacer en el caso de un apocalipsis. Y esto es lo importante hablarlo hoy. Por eso les digo, no le den tregua, no le den espacio. Apenas escuchen esto, plantéenselo con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, con todo eso, porque se van a dar cuenta que más adelante, cuando yo hable de algo que se llaman las alianzas, va a ser totalmente relevante con respecto a poder tener una expectativa o una supervivencia en dado caso. Entonces es así que empecemos a hablar desde lo más básico hasta lo más crudo. Pero ¿qué tipo de apocalipsis se nos han planteado, o cómo han jugado con nosotros, o qué es las situaciones más plausibles? Vamos desde las más básicas hasta las más de pronto irrisorias para algunos, pero que puedan suceder, porque más de una vez nos hemos dado cuenta que la realidad supera la ficción. Pero empecemos con lo más básico. Cuando hablamos a nivel global, estamos hoy día, los que tratan de investigar por ahí un poquito más por fuera y no se quedan con las noticias manipuladas de los medios tradicionales, de que uno de los principales apocalipsis que se pueden presentar es por lo que se ha hablado muchísimo sobre el calentamiento global. Es decir, estamos pasando en una época donde pueden haber apocalipsis a nivel climático, caso que olas de calor, oleadas de frío, como pasó en Estados Unidos, Canadá y la parte superior de Europa, esas oleadas tan fuertes de las heladas, ¿sí? Donde pasa muchísimo tiempo y no ven tregua con respecto a la caída de cantidades de nieve exorbitantes, o las oleadas de calor que están pasando en este momento toda la parte sur de este planeta,
donde no solo con incendios, sino que también la muerte de muchísimos peces. Mire lo que pasó en Australia, mire las oleadas de calor que se están sosteniendo Argentina, Chile, que son supremamente altas. Sino también entonces hemos visto, ya sea por el HARP o si no quieren que nos metamos por esa parte, las situaciones, seguimos con el clima, sobre terremotos, inundaciones, tsunamis. En el caso más al norte estamos hablando de tornados, huracanes, monzones, que pueden afectar diferentes regiones de nuestro planeta. Independiente de donde estemos, vamos a tratar de hacer esta evaluación lo más general posible, y después jugaremos con un par de escenarios que, aunque no se vean tan coherentes con respecto a lo que pueda suceder, no están de pronto, dentro de lo que se ha investigado, tan lejos de lo que creemos, porque hay un factor que jamás vamos a poder sacar, y ese factor es el factor humano, porque independiente de que sea un terremoto o un tsunami o lo que sea, o una invasión o lo que sea, siempre hay un factor o una constante que se llaman los humanos. Y ahí que vamos a hablar todas estas cositas. Sigamos entrando en materia. Y hablemos de lo más básico. Se ha dicho mucho o se evalúa de que siempre hay que tener por lo menos un kit básico. Y hablemos de esto, del kit básico. Cuando se habla de un kit básico, ¿qué es? Es que por lo menos hagamos o tengamos en la casa y no nos dé pereza. Y aquí sí les digo a todos, recordemos esto, que no nos coja con los pantalones abajo, decimos aquí en Colombia. Este tipo de situaciones, tengamos una maletica ahí, en un closet, guardadita, pero hecha con cosas supremamente básicas. ¿Como qué? Mínimo un botiquín. ¿Y este botiquín qué tiene? Obviamente gasas, agua oxigenada, mertiolate, o en el caso de otros países le dicen este líquido rojo para limpieza de heridas. No sé cómo le digan en cada uno de los países, sé que cambia. Gasas, vendas, medicamentos de primera línea. Estamos hablando de medicamentos contra el dolor, medicamentos contra las infecciones, ya sea en pasta, en soluciones, en pepas, en cápsulas, suero y hilo y aguja. No crean, esto es supremamente importante, hilo y aguja, así como unas tijeras, como un botiquín supremamente básico. Si no podemos entrar, yo les digo que estos kits de supervivencia, y no se rían, pero es verdad, si ustedes los buscan como kit de supervivencia apocalipsis, es más, muchos se venden kit de supervivencia apocalipsis zombie, así se venden. Ustedes los pueden encontrar desde los $10, estoy hablando lo más básico, hasta kit de más de $1000. Entonces estamos hablando de que en algunas partes del mundo lo toman tan en serio, y no crean, dice, pero ¿quién va a comprar un kit de $1000? Sí, lo compran, se los juro que lo compran. Y les puedo hablar de un kit básico que ustedes pueden encontrar en internet, y este kit de supervivencia tiene por lo menos cosas básicas como desde este botiquín que les acabo de hablar, como una pala, linternas, una navaja multiusos, cuaderno y esfero o lápiz. ¿Para qué? Porque en muchas ocasiones es importante dejar notas. También tiene binoculares, incluso algunos vienen, bueno, relojes, un reloj, una brújula, radios UHF o VHF que estén ajenos el uso de baterías, es decir, estos son hechos tanto el radio como también un equipo de radio, pero están con dínamo, es decir, que no necesitan baterías, sino solo con el movimiento de una palanca se puede volver a cargar para poder tener comunicación con el exterior, así como destapador, utensilios de abrelatas, cucharas, tenedores, cuchillos. También viene con, no solo con la navaja multiuso, sino también
un machete o un cuchillo muy grande, multiusos, también afilador, encendedor de chispa, no el normal de combustible, sino estos que son de 2 piedras que generan chispa, ya que si tenemos los normales, briquet, encendedor, candela, como le digan en cada uno de esos países, estos de piedra pues son 2 piedras que van a generar una chispa y podemos encender una fogata. Cuerdas, una tienda de campaña sencilla, un sleeping bag para en el caso de fríos. También en algunos kits viene una llave maestra, la cual se ajusta a diferentes tipos de chapas. También vienen correas y arneses, por eso les digo, vienen desde lo más básico hasta lo más especializado. Vienen mantas térmicas, que estas parecen como hechas en aluminio, que son supremamente importantes, son pequeñas, fáciles de guardar. Plásticos gruesos en el caso de que estemos en una situación de humedad fuerte. Vienen el tarro con un tarro o un envase con un filtro de carbón, porque hay algo que es importante, de las primeras cosas que se pueden llegar a agotar o que va a ser preocupante no tener, es el acceso al agua, y tal vez solo tengamos la oportunidad de tomar este líquido de sitios que no estén con mucha sanidad. Entonces estos filtros de estos envases que traen filtro de carbón, lo que hacen es filtrar esta agua, y en menos de 60 segundos ya tenemos agua, por lo menos para poder beber o poder cocinar. ¿Dónde se venden estos tipos de kits? ¿O dónde encuentro, por ejemplo, este tarro que es tan importante? Porque se dice guarde una serie de cosas, pero estamos hablando de esto que es el kit básico, kit que te puedes echar a la espalda y lo puedes llevar, y no puedes llevar galones y galones de agua, pero si logras tener por lo menos un envase de estos, que me parece, le estoy dando la relevancia en este momento, es porque es un frasco sencillo, más o menos de 1 litro, donde con el filtro de carbón puedes acceder a cualquier tipo de agua, a excepción de que no sea algo radioactivo. Lo va a filtrar y vas a tener acceso al líquido vital. También en este kit, que casi nadie dice, no, pero ¿esto para qué? No crean, es supremamente importante tener un pequeño kit de herramientas normal. De lo que estoy hablando es de destornillador, alicate, hombresolo, cortafríos, destornilladores de pala y estrella, como le digan en cada uno de esos países, así como un manojo de cables de timbre, se le dice acá, o cable de cobre sencillo, porque nosotros no sabemos cuándo necesitamos hacer un puente, cuándo necesitamos hacer algún tipo de conexión, rescatando algún tipo de batería. Si se dan cuenta, son muchas cosas. Se vende incluso un kit militar donde no solo trae muchas de estas cositas, sino que adicionalmente viene comida deshidratada, que incluso son exotérmicas, que lo único que hay que echarle es agua, y al sellarlas y al agitar la bolsa genera una reacción térmica que calienta lo que está dentro, una reacción química que calienta, y cuando vuelves a abrir la bolsa ya ha hidratado esa comida y se encuentra caliente. Esto también, no crean, esto no es solo para los militares, usted lo puede conseguir en páginas como eBay, Amazon y las plataformas en cada uno de esos países. Colombia usa de remate, yo sé que en Chile es Yapó, así, en sus países. Búsquenlo y verán. Busquen comida deshidratada militar o kit militar de supervivencia y van a encontrar esto, y va incluida este tipo de comida ahí. Y eso que no nos hemos metido, esto es algo para echarse a la espalda y salir. Porque en dado caso, y muchos, o sea, aquí hay personas que pues, dependiendo del nivel socioeconómico que tengan, han podido establecer búnker internos dentro de sus casas, en sus sótanos, ejemplo, o tienen pagados algún tipo de entrada, boleta, un búnker general. Pero realmente, si nosotros como personas comunes y silvestres tenemos, es solo nuestro hogar,
también se recomienda lo siguiente, que con esto vamos a empezar a hablar esta segunda parte del programa. Usted sabe que nosotros la dividimos más o menos en dos, de 20, 20 y 20, o sea, son tres partes, y aquí estamos hablando solo de lo más básico y sobre todo empezar a hablar de este kit. Ya en esta segunda parte vamos a mirar lo que es el hogar y las situaciones que se pueden presentar, ¿ok? Por ahora dejemos este primer kit, que es el que nos echamos a la espalda, que es importante tenerlo. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Bueno, y luego de este corte hablemos de cosas básicas que si tenemos la oportunidad de estar, porque las situaciones cambian y son demasiado generales, dependiendo de la geoposición donde te encuentres. ¿Qué pasa? Si estamos en nuestro hogar, hablemos de cosas generales en nuestro hogar. Siempre se recomienda tener bidones de agua. ¿Por qué? Pues, como les dije, el agua es lo que por lo regular va a escasear en primera instancia. Tener entonces una dotación, y nosotros podemos estar consumiendo esa agua y estar renovándola, pero tener un bidón. Mire, yo les digo una cosa, algo básico es que una persona promedio, bien hidratada, va a necesitar un promedio entre 2 y 4 litros diarios de agua por persona. ¿Cuántos son en tu casa? ¿2, 4, 6? Entonces ve haciendo la cuenta y tener esto almacenado. Lo mismo, productos no perecederos, estamos hablando de enlatados, productos de rehidratación, es decir, o deshidratados, cosas que solo es echarles agua, como les hablaba en la primera parte de este programa. Entonces tenemos nuestra agua guardada, nuestros productos enlatados, nuestros productos deshidratados, así como guardar, y esto no es nada loco, ir a nuestra tienda, a nuestro vivero, a nuestra tienda que venden las matas, donde allí podemos conseguir semillas. Es importante tener guardado, por cualquier tipo de caso, una dotación de semillas. Las semillas al vacío duran años, sobre todo en un lugar fresco y al vacío. Entonces, ¿semillas de qué? De papa, de arroz, de tomate, semillas que son relativamente fáciles de cultivar, entre comillas, por lo digo, relativamente fáciles de cultivar, para tener una dotación en dado caso de que tengamos que estarnos guardados o que tengamos que desplazarnos a algún punto. Tener el maíz, tener la opción de poder sembrarlas, asimismo como semillas de frutas, y uno las puede incluso tener o ir guardando. Cuando ustedes compren duraznos, guarden la semilla, el hueso que le dicen, guárdenlo, lo lavan muy bien, lo guardan al vacío y pueden tener estas semillas frutales, de cualquier fruta que vayan y compren. Guarden las semillas deshidratadas, deshidratadas no, sino al vacío, las guardan. Y esto nos trae a otro tema, que aquí ya estamos hablando desde lo de la casa, tener un buen surtido, vuelvo y juega, de hacer una pequeña inversión y tener un par, 2 o 4 radios en UHF dentro de las frecuencias. Averigüen dentro de cada uno de sus países cuáles son las frecuencias autorizadas de emergencia, cuáles son las frecuencias de manejo público, y cada uno de estos radios también trae más o menos entre 13 y 16 frecuencias que son internas para los dos radios para poderse comunicar. Esto en dado caso de que el grupo se tenga que dividir, tengan que ir por alimentos, y puedan tener una comunicación constante, sabiendo de que, digamos, las comunicaciones se hayan ido al piso y solo estemos trabajando con radios de banda corta. Lo mismo, un equipo de radio para poder estar escuchando las noticias que no dependa de baterías es demasiado importante. Como le digo, hay muchas que son de dínamo. Estas también se consiguen en estas tiendas de supervivencia. Ya que hemos evaluado hasta ahora un kit básico
y algo más para la casa, con esta alimentación, con estos radios, con linternas. También hay linternas de dínamo, y les boto el datico, linternas de dínamo. Ahora pasemos al siguiente tema, y es que esto es lo que yo le digo, que se reúnen ustedes con sus familiares, amigos, conocidos, porque en dado caso de que, digamos, una situación general donde mamá y papá ya mayores pueden encontrarse en su hogar y usted y su pareja se encuentran cada uno en sus puntos de trabajo y sus hijos en los colegios, hay que enseñarles que en el caso de una eventualidad, la única prioridad debe ser encontrarse en un punto de encuentro, ya sea que lo establezcan en su hogar o en un punto cercano a su hogar, en un parque, en un punto donde todo el mundo sepa cómo llegar, dónde llegar, y relativamente un sitio central o de fácil acceso. En esos casos, en un caso de eventualidades, las situaciones se pueden complicar para poderse trasladar, y aquí nos abre la puerta a algo que es muy interesante. En el caso de un PEM, es decir, de un pulso electromagnético, una llamarada solar, o digamos de un ataque extraterrestre o lo que sea, donde es lógico, desde el punto de vista de estrategia militar, acabar con las comunicaciones para que todo el mundo quede desconectado, lo más seguro es que los vehículos dejan de funcionar, porque el pulso electromagnético lo que daña es todo lo electrónico. Si no enciende tu carro, si no enciende tu motocicleta, si no enciende tu vehículo, independiente de lo que sea la distancia, establezcan una ruta de llegada al punto. Ejemplo, siempre nuestros padres van a su trabajo desde el punto A, que es la casa, al punto B, que es su trabajo, donde tienen que coger ciertas avenidas o ciertos puntos. Marquen él cómo se va a desplazar, o ellos cómo se van a desplazar, ya sea, aunque sea un poco más largo, pero que sea un punto trazable, en el dado caso de que no puedan llegar y que alguno pueda ir a buscarlo, si es el caso. Ya saben el por dónde iba a caminar, o ellos por dónde iban a caminar, o cómo iban a llegar. Es importante en este caso no solo tener estos puntos de desplazamiento claros o estas rutas de desplazamiento claras, sino que no se queden esperando soluciones o al radio en sus puntos de trabajo donde se encuentran en el momento de la eventualidad, sino que empiecen a desplazarse. Dejen el vehículo allá, muévanse desde el punto y vayan. La prioridad sea reunirse con su núcleo, reunirse con su grupo, así les toque caminar. Los elementos de desplazamiento de vehículos alternativos, estoy hablando exactamente, aquí se vuelve muy valioso el uso de la bicicleta, el uso de los patines, es decir, de fuerza motriz proporcionada por nosotros, ¿sí? Para el desplazamiento se va a volver supremamente importante. Entonces, si tienes bicicletas en tu casa, incluso en los mismos patines, que estén en un muy buen estado, porque pueden ser alternativas de desplazamiento, alternas y relativamente más rápidas que estar a pie, y no se demeritan en ningún caso, y sobre todo en estas situaciones. Entonces, el buen mantenimiento y tenerlas a punto va a ser sumamente importante, y esto nos trae a que tengan no solo un buen mantenimiento, sino que tengan también repuestos básicos de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Neumáticos adicionales, unas llantas adicionales, cosas así, para poder reparar y no tener que desechar ese vehículo porque no hubo repuestos para poder trabajar con ello. Importante en este pedacito es: establezcamos las rutas de regreso. La prioridad va a ser reunirme con mi núcleo familiar y darnos un tiempo. Usted me puede esperar, nos vamos a esperar aquí un día, 2 días, dependiendo. Lo que le digo, esto depende. Estoy hablando de cosas generales, pero esto depende de la situación y sobre todo de la geoposicionalidad donde usted se encuentre. Si estamos hablando de un tsunami, es inexorable desplazarse incluso de su hogar. Por eso le digo,
establezcan puntos de encuentro. Si estamos hablando de personas que viven en regiones costeras, el punto de encuentro será en un punto alto y todo el núcleo familiar se tendrá que dirigir allí. Ojalá tengas listos sus elementos para poder desplazarse. Continuando con esto, la ropa, independiente de que sea calor o frío, hay ropa que es totalmente transversal a esto, como que botas militares. ¿Por qué? Porque tienden a durar mucho más a través del tiempo, porque te van a aislar de que tus tobillos se doblen por escombros, de que se te entre el agua por lo regular. Yo les digo, siempre que se ponen botas militares en las regiones frías, no solo ponte la bota, sino póntela con una bolsa para que generen también aislamiento, cosas así. La ropa es importante, ropa fuerte, de una lona fuerte, de un material que dure. También se venden estas ropas militares en puntos específicos de supervivencia, donde obviamente no van a tener todos los colores militares, sino que tienen el mismo material para que duren. Este tipo de indumentaria también es fácil de adquirir y no tiene restricción. Importante también las chaquetas, parcas, o como se les diga en cada uno de sus países, para poderte aislar del frío. Si estás en regiones cálidas, de todas maneras los cortavientos, es decir, que la indumentaria también te aísle de los rayos fuertes del sol si estás a nivel cálido. Pero sí es importante tener una buena ropa sumada con unos buenos guantes y unas buenas gafas para vientos fuertes. ¿Yo qué recomiendo? La ropa negra. No, pero estoy en el calor. ¿Por qué? Porque muchas de estas situaciones lo más seguro es desplazarse en la noche, dependiendo. ¿Por qué? Porque en el día van a haber mucha más actividad. ¿De quiénes? De los mismos humanos. Y a veces el riesgo va a ser más alto de desplazarse cuando hay humanos. Porque acá hay un punto supremamente importante y por eso yo les decía al principio de este programa. A medida que vayamos avanzando, nos damos cuenta que va a haber algo que se llaman las alianzas. Las alianzas van a ser demasiado importantes. ¿Por qué? Porque en el momento de una eventualidad a largo plazo, la sociedad va a tender pues a la decadencia de la misma, ya que las autoridades van a estar enfocadas en restaurar ciertas partes específicas de orden, preferiblemente donde estén los gobernantes, y a nivel de barrios, de localidades, de pueblos, las autoridades van a estar ausentes, y nuestro principal enemigo, independiente de que sea el clima, de que sea, no sé, invasión extraterrestre, invasión, apocalipsis zombie, como lo quieran ver, el principal problema aquí va a ser nuestra misma raza, los humanos, ya que en un ambiente de anarquía, en un ambiente sin ley, lo peligroso va a ser compartir en primera instancia con ellos. Entonces establecer alianzas es supremamente importante. Es supremamente importante sentarnos con nuestra familia y mirar cuánto de nuestro núcleo familiar podemos reunirnos, porque va a ser lo más básico, sumar, y acá independiente de que sea hombre o mujer, dentro de las características, porque ustedes obviamente entre más hombres nos sumemos va a ser una persuasión, va a ser un aspecto de persuasión contra respecto de otros grupos al ver que hay más hombres dentro del grupo. ¿Con el ánimo de qué? Pues de proteger a mujeres y a niños. Yo no estoy demeritando a la mujer aquí en este caso, al contrario, la mujer se va a volver un factor tan prioritario dentro de esta situación que por eso es importante su protección, no solo para la continuación de la raza, sino para muchísimas habilidades que infortunadamente no han sido inculcadas a través de los años hacia el hombre. El saber, conocer, y aquí incluso
te dicen que los débiles hay que dejarlos, que llegaremos a un punto donde tendremos que evaluar eso. Pero el conocimiento de las abuelas, de las madres, del conocimiento que se ha sido trasladado, porque ellas sí pasan ese conocimiento de madre a hija, sobre todo con respecto a la alimentación, a la sanidad, que como hombres por lo regular desplazamos a un lado, y como digamos, como decimos nosotros, comiendo como mecánicos, es decir, no nos importa tener las manos de grasa y estamos comiendo la comida con la mano. Ellas lo tienen muchísimo más claros, sobre todo las características de asepsia que hay que tener, se vuelven supremamente relevantes. Y aquí quiero ser transversal con esto y sí quiero tocar un tema importante, porque hay ciertas carreras que se vuelven prioritarias dentro de estas situaciones. Y no crean, no, yo soy diseñador gráfico y aquí quedo volando. Esperen, hablamos de varias carreras que se vuelven prioritarias. Tener un médico en la familia, un enfermero, una médica y una enfermera, tener incluso una veterinaria, un veterinario dentro del grupo, va a ser increíblemente importante. Solo por el conocimiento anatómico, independiente que sea. Estoy hablando de ese nivel de medicina general, básica. El hecho de tener dentro del grupo ingenieros. No, pero eso no, es que el ingeniero básico se le formó con un pensamiento sistemático de procesos para poder diseñar, armar o gestionar o poder ver situaciones de una forma mucho más tranquila y estructurada, ya sea para el día de mañana generar, no sé, una nueva red de acueducto, así sea con tubo normal o con bambú o con lo que sea. Son supremamente importantes. Lo mismo, y ustedes dirán, no, un psicólogo, una psicóloga se vuelven de relevancia altísima dentro del proceso. Y no solo con profesiones, sino también con oficios que se van a volver importantes. Tener en la familia un chef va a ser supremamente relevante. Tener en la familia a alguien que tenga formación de supervivencia, es decir, en la familia militares, incluso Boy Scout, defensa civil, que hayan tenido formación de supervivencia o de manejos básicos, paramédicos, se vuelven increíblemente importantes dentro de este núcleo familiar. Y aquí es donde yo quiero llegar. Cuando yo les hablaba de las alianzas, no solo a nivel de núcleo familiar, sino con sus otros familiares, sino también con sus vecinos o amigos cercanos. Porque si yo no tengo el médico, mi vecino es el médico. Si yo no tengo el veterinario, mi vecina, mi amiga es la veterinaria. Y generar estas alianzas van a ser supremamente cruciales. En principio, lo más seguro es que la gente se va a empezar a asociar en núcleos pequeños, pero es inexorable que para una supervivencia a largo tiempo tengamos que generar alianzas y asociaciones con grupos más grandes, siempre con el riesgo que, dependiendo de la falta de agua y de alimento, estos grupos se puedan llegar a desatar. Entonces, por eso, estas reuniones, antes de que esto llegue a suceder, estas reuniones antes de que una eventualidad nos coja de imprevisto, es mega importante. En lugar de estar no solo hablando del partido de fútbol, en el caso de que a veces me reúno con mis amigos, o cuando estoy con mis amigas, que hablamos de muchísimas cosas a nivel general, de qué pasó, que el último libro, que esto, que lo... De verdad, tengamos una conversación seria de las posibles alianzas que se puedan llegar a hacer con respecto a estas situaciones. Entonces, no lo desechemos y obliguemos a que esta sea una conversación obligada en algún momento con todos nuestros amigos. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal.
Y esto nos trae algo importante después de este corte. Y es que a medida del tiempo, algo que hay que hacerlo, digamos, ya nos desplazamos, tenemos nuestros kits, eso, y vemos que dependiendo de la situación, algo es muy claro. Las ciudades no son una alternativa. Las ciudades se van a volverse muchísimo más peligrosas. Lo más sano y lo más coherente es desplazarnos de las ciudades a sitios más alejados. Incluso los pueblos no van a ser una alternativa, porque como les digo, la anarquía va a llegar a todos estos sitios. Si tenemos entonces ya dentro de nuestras alianzas, tenemos el médico, tenemos los ingenieros, tenemos nuestros kits ya armados, tenemos algo que lo he dejado para esta última parte, es que si tenemos acceso a todo tipo de armas, no las dejemos, porque sí son supremamente importantes. Cuchillos, bates, tubos. Y si tenemos el acceso, digamos que en Estados Unidos, que es fácil llegar, ir a una esquina y comprar un arma, en nuestros pueblos latinoamericanos, a excepción de los malos que las consiguen, la gente normal y del común, la gente buena, no tiene acceso a ellas. Es por esto que si en alguno de estas alianzas posee una de estas armas, también va a ser un factor prioritario dentro de lo que nosotros busquemos asociarnos con ese grupo. Porque, vuelvo y les digo, independiente de que sean zombies extraterrestres, guerra, lo que sea, el generar estas alianzas es para protegernos de nosotros mismos, y el tener acceso a un parque, a un grupo que tenga el acceso a armas, va a ser muy importante. Entonces, al desplazarnos, les digo, puede que en primera, esto va a ir de mayor a menor. Hay que desplazarse de la ciudad grande si quieren irse a un área rural, pero al área rural, tarde o temprano, la anarquía va a llegar, porque la lógica va a ser exactamente igual de todos. Muchos van a querer saquear a nivel de ciudades, pero después de las ciudades se van a desplazar a estas poblaciones, a estos pueblos. Lo más lógico y lo más importante es buscar sitios de difícil acceso. Si estás en lugares, digamos, hablemos de nortes, de toda esta región de los países del norte, que no tienen o no poseen selvas, busquen el acceso a las montañas, donde sea difícil ir, donde si fue una plaga, si fue una pandemia, donde sea difícil de que esa plaga llegó hasta allá, donde para que tengan acceso a ustedes necesitan días de caminatas extremas, donde va a ser muy difícil para su grupo, pero si empiezan el desplazamiento desde el día 1, va a ser una gran ventaja con respecto a los demás. Llegar a sitios, en el caso, digamos, de países del sur, estoy hablando no solo de Sudamérica, sino el caso de Asia, de Indonesia, de África, de todo lo que es Sudamérica, que estoy hablando de países que se encuentran al sur del trópico. El poderse meter a sitios selváticos, donde, vuelvo y juega, sea totalmente difícil el acceso, va a garantizar una supervivencia a largo plazo. Y entre más nos internemos, más probabilidades vamos a tener a largo plazo de esta sobrevivencia. El hecho de llegar a puntos donde haya nacimientos de agua o corra agua va a ser súper importante. El punto de que si no solo tiene agua, sino encontremos terrenos donde podamos sembrar, va a sumar todavía más a estas posibilidades de supervivencia. Por eso les digo, la reacción inmediata debe ser encontrar su núcleo. Lo siguiente, establecer alianzas, por lo menos del núcleo básico, así sea familiares o con los amigos o vecinos más cercanos, y el desplazarse a sitios remotos lo más rápido que se pueda, antes que la anarquía total llegue a todos. Dará la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque llegaremos a un punto
donde si toda la sociedad está totalmente ya en una anarquía, se está totalmente desbaratada, totalmente desarmada, podremos generar mini comunidades que con tiempo se puede establecer defensas, prioridades para la adquisición de nueva alimentación. Recordemos que la alimentación que nosotros guardamos es solo para unos días, y esos días que es un desplazamiento. Entonces la capacitación, no solo en este momento, sino durante el trayecto de las personas con conocimiento de supervivencia básica, va a ser muy importante. No solo el desplazarse, encontrar terrenos fértiles o el acceso al agua va a ser que gane puntos, sino también el conocimiento de poder cazar o poder alimentarse dentro de la fauna o dentro de lo que encontremos. Ustedes me dirán, pero yo en las montañas va a ser más difícil que encontremos alimento. Correcto, es totalmente plausible, pero si encontramos estos nacimientos donde podamos tener acceso a, ya sea a la pesca, de tener acceso por lo menos a, y aquí debemos dejar de hacer el feo, tengamos acceso a comunidades donde de insectos, es decir, donde hayan termitas, hormigas, abejas, va a ser supremamente importante porque son fuentes de proteínas que van a ser totalmente valoradas. Mientras cogimos esas semillas que guardamos y las pusimos a sembrar, esto puede durar en algunos casos entre 3 a 6 meses para su germinación, o 6 meses para árboles que ya empiecen a dar frutos, y podamos tener acceso a eso. Entonces el racionar la comida de entrada es supremamente importante, en tener una mentalidad de que estamos en esta situación y empecemos a bajar las características del consumo de alimentos y bebidas para poder mantenernos, va a ser supremamente importante. Y aquí estamos llegando a una parte que va a ser un poquito escabrosa. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos en el desplazamiento, o dependiendo de las características, la deshumanización va a ser totalmente evidente. Porque el hecho de encontrarnos con otros grupos que estén haciendo eso, o que otros grupos que ya no tengan ningún tipo de estos recursos, pues vamos a ser objeto y foco de poder quitar, robar o incluso llegar a matar por este tipo de cosas. Cuando le digo no es la deshumanización, es que no lo van a dudar, y tenemos que tener en cuenta que si nosotros no tenemos una actitud de ese estilo, a ese nivel de supervivencia, ese grupo puede llegar a acabar con nosotros, con toda nuestra familia de amigos, por nosotros haber tenido una actitud diferente. Entonces la precaución va a ser prioritaria en esos casos. Que si hay contacto con un grupo, siempre a una gran distancia, una comitiva de 2, 3 armados acercándose a ellos, otros cubriéndolos desde la distancia, para poder generar intercambios si es posible, pero que no sigan con ellos, a no ser de que resultó que este grupo es conocido de otros y se pueda llegar a hacer una doble alianza o cosas eso para agrandar la comunidad. Pero aquí ya entramos a una situación, ¿sí ven?, donde el psicólogo se va a volver supremamente importante para poderlo evaluar, donde los estrategas, los militares, donde el poder tener un discernimiento correcto con respecto a la situación va a ser de alta prioridad. Disculpen si esto se escuchó muy fuerte, muy fuerte, pero pues es supremamente importante tenerlo, de que nos reunamos y lo evaluemos, de que no lo veamos como algo de ciencia ficción, de que de verdad compartamos esto. Si apenas te escuchó, no lo dudes ni un segundo con este programa de radio. Si lo escuchaste ahorita en el programa de radio, mañana, miércoles, está en el canal de YouTube Lobo Templario AC. Comparte el link, compártelo inmediato. Mira, escúchalo en tu trabajo mientras estás almorzando. Esto dura 1 hora. Escúchalo ahí con tus audífonos, porque es supremamente importante. No sabemos esto cuándo suceda. Ojalá, y lo digo de todo corazón,
jamás suceda, pero no estamos exentos a una gran catástrofe natural o definitivamente a algo que la realidad supera la ficción y nos enfrentemos a una pandemia por un virus agresivo, no la que nos inventaron, sino que la que pueda presentarse a una invasión, independiente de que sea de nosotros mismos, entre humanos, por una guerra, o de una invasión externa, y lo podamos vivir en carne propia y nos cueste o nos coja de una forma que no podamos reaccionar. Entonces compartámoslo. Quiero darle de verdad un agradecimiento gigantesco a Life From Concepts, que siempre nos comenta, a Miguel David Ariza, que siempre está pendiente, a Camilo Chinchilla, a Catherine Martínez, a Jairo Romero, que siempre están muy pendientes de lo que hacemos y están ahí escuchándonos y aportando, despiertos, a Cristiano Ochoa, que siempre divulga, nos ayuda, hasta hombro con nosotros, a Gloria Sanabria, a Yukinobi, que nos dio unas sugerencias el programa pasado. De verdad que los queremos muchísimo, les mandamos un gran abrazo y les agradecemos de una forma inmensa que estén pendientes de nuestro canal, que nos ayuden a crecer. A todos ustedes y a las personas que también escuchan esto, de verdad que quieren aportar un grano de arena, cojan el podcast, cojan esto y envíeselos a un amigo más y dígale que se suscriba y que así mismo él haga lo mismo con otra persona y la comunidad crece. Los despiertos cada vez somos más. La situación está cambiando y aunque nos quieran controlar más, somos más los que estamos despertando. Y así vamos a equilibrar esta balanza. Por mi parte, les mando toda la buena energía y espero que esta situación jamás se vaya a dar. Pero si se da, que ya estemos preparados. Y por último, nunca olviden, remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la hora del lobo. Considérate afortunado. Esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta que nunca estás solo. Y no olvides, remember, be wild.